La vez pasada vimos la definición de continuidad. Decía que f es continua en un punto. No voy a escribir todos los detalles. F continua en C, creo que fue la notación que usamos. Si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si este, x menos c menor que delta, entonces f de x menos f de c es menor que epsilon. Que esa es la definición de continuidad en un punto. Ahora, una función, eso fue de hecho lo que preguntaron ahora en el chat temprano, una función no siempre está definida en todo Rn, una función tiene su dominio. F puede estar definida en un dominio subconjunto de Rd en Rm. ¿Ok? En ese caso, solo nos interesa, decimos que f es continua en C que pertenece a D, si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si X pertenece al dominio y X menos C menor que delta, entonces f de X menos f de C es menor que epsilon. Que es exactamente lo mismo, pero ponemos como restricción que se encuentre en el dominio D. Y decimos que f es continua en D si es continua en todo punto del dominio D. Exactamente la misma cosa que se tenía en 250. Una función es continua en todo un conjunto. Si es es decir, que una función es continua en un conjunto, si es que se satisface la continuidad, la definición de continuidad en cada punto del conjunto. Ok. Solo una cuestión con respecto a notación. Usualmente, cuando es una función de Rd en R, voy a usar aquí minúscula. Y voy a usar mayúscula para cuando es una función de Rd en Rm. Ok. Ahora, una función f de Rd en Rm lo que agarra es un vector de d variables y lo manda a un vector de m variables. ¿Ok? Básicamente una función de Rd en Rm es un vector
con m entradas que son funciones. Cada una de estas cosas, bueno, aquí para ser consistente con lo que dije, voy a poner aquí m minúscula, f minúscula, donde cada fj es una función de RD en R. Esto para j desde 1 hasta m. O sea, básicamente una función de RD a Rm es un vector de funciones de RD en R. Entonces, tenemos el siguiente lema. Si yo tengo f de RD en Rm, esa es continua en C, sí, solo si Fj es continua en C eh, para todo J desde 1 hasta M, donde F es una función cuyas componentes son las F minúsculas hasta M. Ok, entonces básicamente, si tengo una función con varias componentes, esa función es continua si solo si las componentes son continuas. Y la prueba de eso va a quedar como ejercicio, porque es exactamente, usa uno de los ejercicios de la lista donde dice, una sugerencia sería el hecho de que la norma, por ejemplo, fj de x menos fj de c en valor absoluto, eso está dominado por la norma. Y eso a su vez está dominado por la suma desde j igual 1 hasta m de fj x menos fjc. Ok, ya teníamos eso de la lista de ejercicios. Eso es una propiedad de la norma en general. La norma acota cada uno de esos términos y está acotado por la suma de esos términos. Entonces, si la norma es pequeña, entonces cada uno de los términos es pequeño, y si todos los términos son pequeños, entonces la norma es pequeña. Básicamente esa es la idea. ¿Ok? Entonces, esto es porque muchas veces los libros, y de hecho creo que así lo hace el BOC inicia, o se da solamente la definición de continuidad para funciones de Rn, de Rd en R, y y trabajo usualmente solo con eso, y los ejemplillos que se trabajan usualmente son solo funciones de Rd en R. Pero al final de cuentas, si la función es de Rd en Rm, es simplemente considerar m funciones de Rd en R. ¿Ok? Un teorema que también teníamos en 250, aquí hay una versión varias variables. El teorema dice lo siguiente: f es continua cuando, cuando no es, voy a poner solamente f minúscula, cuando no es importante distinguir si la función es de Rd en R o de Rd en Rm, voy a usar simplemente f minúscula.
En el ejemplo anterior sí era importante distinguir que era una función vectorial y una función que va hasta R. F es continuo. Bueno, en la página, en la parte donde dice notación, usualmente a esto se le dice una función escalar. Si la función es de R en R, porque el resultado es un escalar, y a esto una función vectorial. Aunque técnicamente R también es un espacio vectorial, pero se le dice función escalar cuando es de una variable y función vectorial cuando cuando el codominio son varias variables. Pero cuando no me interesa distinguir entre una y la otra, voy a usar solamente F minúscula. F es continua en C, que pertenece a D. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Para toda sucesión xn n mayor o igual que 1, que sea subconjunto del dominio. Aquí yo estoy tomando la función restringida a un dominio, tal que xn tiende a C, se tiene f de xn tiende a f de C. También en algún momento me voy a cansar de poner flechas sobre los valores y se interpreta que todo lo estamos trabajando con vectores en lugar de números. O sea, por ejemplo, la flecha sobre el xn o la flecha sobre el C. Vamos a ver, entonces ese teorema lo tenían en 250, que una función era continua en un punto si siempre que ustedes tienen una sucesión que converge a ese punto, entonces las imágenes de la sucesión convergen a la imagen del punto. Y la prueba no es muy diferente. Para allá, suponga que f es continua en C. Aquí estamos asumiendo que f está definida solamente en el dominio D. Ya vimos que no cambia nada, lo único que cambia es que todos los puntos los consideramos en D. Y suponga que f es continuo y no tomamos C a xn una sucesión en el dominio tal que xn tiende a C. ¿Ok? Entonces lo que hay que probar es que si tenemos cualquier sucesión que converge a C, la sucesión de las imágenes converge a la imagen de C. Voy a dejarlo ahí unos segundos para que terminen de escribir o hagan pantallazo. ¿Ok? Entonces, sea epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. ¿Cómo estamos asumiendo que f es continuo en C? Como f es continuo en C, existe delta mayor que 0, tal que si x pertenece a D y x menos C es menor que delta, entonces f de x menos f de C menor que epsilon. Definición de continuidad en C simplemente.
Ahora, yo sé que xn tiende a c. Entonces, como xn tiende a c, puedo usar la definición de convergencia de sucesiones. Existe un n que pertenece a n, tal que xn menos c es menor que delta para todo n mayor o igual que n. O sea, la definición de convergencia de sucesiones dice que a partir de cierto n, los puntos de la sucesión están tan cerca como yo quiera del punto al cual converge. Entonces lo que estoy usando es delta como la cercanía de la sucesión al punto. ¿Ok? Entonces, por lo anterior decía que cada vez que un punto esté a menos de delta de c, las imágenes están a menos de epsilon. Entonces, lo que tengo aquí es que f de xn menos f de c es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. Y eso es exactamente la definición de converger. Eso exactamente quiere decir esto, que f de xn converge a f de c. Porque dado epsilon mayor que 0 arbitrario, encontramos un n tal que a partir de ese n, f de xn está a una distancia menor que epsilon de f de c. ¿Ok? Para la otra dirección, suponga que para toda sucesión xn contenida en D, tal que f de xn, tal que xn converge a C, se tiene f de xn converge a f de c. O sea, supongamos que siempre que tenemos una sucesión que converge a C, entonces las imágenes convergen a f de c. Entonces la idea ahora es probar que f es continua en C. Entonces, suponga que f no es continua en C. Ok, entonces, ¿cómo negaría uno la definición de continuidad? La definición de continuidad dice que para todo epsilon existe un delta, tal que si x menos c es menor que delta, entonces f de x menos f de c es menor que epsilon. La negación sería, existe un epsilon mayor que cero, tal que para todo delta mayor que cero, no se cumple la conclusión de la continuidad. Es decir, que existe un x que pertenece a D que está cerca de C, pero f de x menos f de c no están cerca. Esa es la negación de la definición de continuidad. La definición de continuidad dice para todo epsilon existe un delta tal que para todo x que pertenece a D y que x está cerca de C, entonces f de x está cerca de f de c. Negarlo sería que existe un epsilon tal que para todo delta no se cumple la conclusión. Entonces la conclusión sería que existe un x que está cerca de C, pero las imágenes están lejos. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Ese delta
yo lo puedo variar. Porque vean que existe un épsilon tal que para todo delta. Entonces, tomando delta n igual 1 entre n, por ejemplo, quiere decir que para todo n existe xn que pertenece a d, tal que xn menos c es menor que 1 entre n, pero f de xn menos f de c es mayor o igual que épsilon. De nuevo, eso es porque existe un épsilon tal que para todo delta yo puedo encontrar un x que se porte mal. Pero ¿qué es lo que tenemos? Vean que xn menos c, eso es menor que 1 entre n y esto tiende a 0. Entonces quiere decir que la distancia entre xn y c se va disminuyendo. O sea que xn tiende a c. Pero f de xn no converge a f de c. Pues siempre están a una distancia mayor o igual que épsilon. Y eso es un épsilon fijo, ¿verdad? Eso es un épsilon fijo que existe, no es un épsilon arbitrariamente pequeño. Entonces, eso quiere decir que f de xn no puede acercarse arbitrariamente a f de c, porque siempre se mantiene a una distancia fija épsilon. Y ese vean que es un épsilon que existe, no es un para todo épsilon. ¿Ok? Y eso contradice la hipótesis. La hipótesis decía que siempre que una asociación convergía a C, las imágenes convergían a f de c. Entonces, si la función no es continua en C, yo puedo construir una asociación que no satisfaga las hipótesis. Entonces, eso es una contradicción y por lo tanto, f es continua en C. ¿Ok? Entonces, esa es la prueba de ese teorema. ¿Preguntas hasta ahora? Ok. Este teorema me dice entonces que para ver si una función es continua, basta analizar el comportamiento de todas las sucesiones que convergen a un punto. Este teorema no sirve para probar si algo es continuo, ¿verdad? Porque para probar que algo es continuo usando este teorema, se necesitaría probar todas las sucesiones que existen. Probar que para todas las sucesiones que existen, se cumple la propiedad de que si la sucesión converge a un punto, entonces las imágenes convergen a ese punto. Entonces, este teorema no es tan útil para probar que una función es continua, pero es útil para probar que una función no es continua. Porque el teorema lo que me dice es que se tiene que cumplir para toda sucesión. O sea, si hay dos sucesiones para las cuales da diferente, ya eso quiere decir que la función no es continua. Veamos un ejemplo. Veamos esta función. F de xy igual x a la 2y entre x a la 4 más y a la 2. Si xy es distinto de 0, 0 y 0, 0
si XY es igual a 0, 0. Perdón, 0. Eso es una función f de R2 en R. ¿Ok? Entonces, vean que, bueno, que es la imagen de 0, 0 es 0. Vamos a ver que esa función no es continua en 0, 0. Entonces voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar una sucesión xn, qué sé yo, xn igual 0, 1 entre n. Vean que eso es una sucesión que converge a 0, 0. ¿Qué sería la imagen de xn? La imagen de xn es vean que me quedaría 0 a la 2 por 1 entre n, entre 0 a la 4 más 1 entre n a la 2, o sea, a final de cuentas es 0. O sea, f de xn es constante y converge a 0. Entonces, de momento, esa sucesión lo cumple. Pero de nuevo, eso es solamente una sucesión. No quiere decir que ya porque una sucesión lo cumple, entonces la función es continua. Siempre hay que tener cuidado con esto. Y es un error común que siempre asumen que porque una sucesión lo cumple, entonces ya es continua. Veamos otra sucesión. Sea xn igual 1 entre n, 1 entre n. Pongámosle otro nombre, yn. Vean que esa sucesión converge a 0, 0. Y si ustedes calculan f de yn, eso es igual a f de 1 entre n, 1 entre n. Sería 1 entre n a la 3 entre 1 entre n a la 4 más 1 entre n a la 2. Y si ustedes calculan ese límite, van a ver que converge a 0. Que es la imagen de 0, 0. Pero de nuevo, esos son solamente dos sucesiones. No quiere decir que la función sea continua porque tiene que ser para toda sucesión. Entonces, podemos probar para todas las sucesiones que existen, que no se puede, o tratar de encontrar algo que nos sirva. Veamos otra sucesión. Sea zn igual 1 entre n, 1 entre n, 1 entre n cuadrado. Vean que esa sucesión también converge a 0, 0. La imagen de zn es la imagen de 1 entre n, 1 entre n cuadrado. Cuando ustedes sustituyen en la función, eso va a ser 1 entre n a la 4 entre 1 entre n a la 4 más 1 entre n a la 4. Y eso es un medio, o sea, es constante, converge a un medio, y un medio no es la imagen de 0, 0. Entonces vean que existe una sucesión que no satisface las hipótesis del teorema. Entonces f no es continua en 0, 0. ¿Ok? Entonces, un error común, bueno, antes en cálculo se veía esto, también en 450, un error común es que agarren dos sucesiones y si les da el límite igual, ya digan que es continua, pero dos sucesiones son solamente dos de una cantidad infinita, no numerable, de todas las sucesiones posibles, ¿verdad? Con que encuentren una sucesión que no satisfaga el teorema, vean que ahí tengo una sucesión que converge a 0, 0
pero cuyas imágenes no convergen a la imagen de 0, 0. Usualmente en este tipo de funciones, lo que hay que, la sucesión que no sirve es una sucesión que haga que se igualen los exponentes. Vean que si elijo los exponentes de esa forma, 1 entre n y el segundo cuadrático, en la función arriba y abajo quedaría más o menos del mismo grado. Entonces se daría un número. Entonces más o menos esa es la idea para elegir una sucesión que no funcione. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahora. Voy a dejar eso unos segundos. Ok. Eh, Usualmente la continuidad es una propiedad que no depende de la norma. Aquí estamos dando la continuidad en términos de normas, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de distancias a un punto, pero la definición de continuidad en términos más generales no requiere una norma. Esto porque existen, aquí básicamente, si nos devolvemos a la clase de la vez pasada, había dicho que había dado una definición en términos de bolas, ¿verdad? Decía que la imagen de cierta bola estaba contenida en cierta bola. Ahora, las bolas están dadas por la forma en que está definida la norma K. Entonces, la norma K, por ejemplo, en 2 dimensiones me da un círculo, en 3 dimensiones me da esferas, pero pueden existir cosas muy raras donde las bolas no sean círculos, sino sean cuadrados, rombos, cosas muy extrañas. Entonces, se puede dar una definición de continuidad por medio de conjuntos abiertos. Tenemos el siguiente teorema. F es continua en un abierto D. Voy a ponerle que sea su conjunto de RD. Sí, solo sí. Para todo abierto B se tiene que la imagen inversa de ese abierto es un abierto. ¿Ok? Entonces, una función es continua en un conjunto abierto si la imagen inversa de un abierto es abierta. Nada más para recordar, esto es de 150 probablemente, que f de A es el conjunto de los f de X, tal que X pertenece a A, entonces el conjunto de imágenes de puntos en A, y f inverso de B
es el conjunto de los X, tal que la imagen de esos X van a caer a B. Se hace el conjunto de preimágenes de puntos en B. Para, bueno, en 150 se veían ciertas propiedades con eso, por ejemplo, qué pasaba con la unión, la intersección y esas cosas, que la unión y la intersección cuando era F imagen directa se comportaba de una forma, en la intersección solamente había una inclusión, en la unión era una igualdad, y F inverso de B era igualdad en ambas unión e intersección, pero de momento solo ocupamos la definición, creo. Ok, entonces, vean que estoy asumiendo que el conjunto del dominio de la función es abierto. Vamos con esta dirección. Suponga que f es continua. Voy a ponerlo a Rm. Es continua. Y sea B un subconjunto de Rm abierto. Ok. Yo lo que quiero probar es que la imagen inversa de ese abierto es un abierto. ¿Cómo pruebo que algo es abierto? Tomo un punto arbitrario y encuentro una bola. No, B es D está en el dominio y B está en el codominio. Porque voy a encontrar estoy sacando la imagen inversa de B, ¿verdad? Entonces B está en el codominio. Es que alguien preguntó en el chat si B es su conjunto de D. B es su conjunto del codominio abierto. Ok. Entonces, voy a tomar un X en la imagen inversa de B. Y quiero probar que la imagen inversa de B es abierto. Entonces quiero encontrar una bola alrededor de ese X completamente contenido en la imagen inversa de B. Ok. Esto implica que la imagen de X está contenida en B por la definición de imagen inversa. Pero B es abierto. Pero B es abierto. Entonces, existe un épsilon, existe épsilon mayor que 0, tal que voy a ponerlo de esta forma. La bola de radio épsilon y centro en f de x está contenida en B. ¿Verdad? F de x es un punto en B, B es abierto porque esa es la hipótesis. Y entonces quiere decir que hay una bola alrededor de ese punto contenida en B. ¿Ok? Pero sabemos que F es continua. Como F es continua en todo punto de D, como F es continua en todo punto de D, yo sé que existe un delta mayor que 0, tal que si X pertenece a D, o más bien voy a ponerlo, Y pertenece a D, y Y menos X menor que delta, entonces F de Y menos F de X menor que epsilon.
O lo que es lo mismo, si vean que eso lo puedo escribir de la siguiente forma. Si Y pertenece a la bola de radio delta, centro en X, entonces f de Y pertenece a la bola de radio epsilon, centro f de X. Voy a poner aquí, voy a borrar este momento, intersección delta, porque estamos tomando solo puntos en el dominio. Ahorita vamos a ver una definición para no tener que estar tomando puntos en el dominio a cada rato. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que f de Y bueno, escribir aquí lo mismo, pertenece a la bola de centro epsilon y radio f de X, y esa bola está contenida en B. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Y pertenece a la imagen inversa de B. ¿Ok? Porque la imagen está en B y esa es exactamente la definición de que la imagen inversa y de que pertenece a la imagen inversa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Agarramos, para ver qué tenemos desde el inicio, agarramos un X arbitrario en F inversa de B, encontramos una bola alrededor de ese punto, donde todo punto Y de esa bola está contenido en el conjunto original. O sea, en otras palabras, vamos a ver cómo lo escribo bonito. En otras palabras, B delta X intersección D está contenido en B. Perdón, en la imagen inversa de B. O sea, aquí en esta parte, bueno, voy a señalarlo en rojo. Y ahorita lo borro. Aquí en esta parte, estamos tomando un Y arbitrario en ese conjunto, y estamos probando que está en la imagen inversa de B. Ok, pero ¿qué es esto de acá? Esto es un abierto alrededor de X, porque es una bola abierta intersección D que es abierto. Es decir, ¿qué fue lo que hice acá? Empecé acá con un punto arbitrario, de F inverso de B y encontré un abierto alrededor de ese punto completamente contenido en B. Completamente contenido en la imagen inversa de B. Y eso es exactamente la definición de ser abierto. Que dado un punto yo puedo encontrar un abierto alrededor de ese punto completamente contenido en el conjunto original. Eso quiere decir entonces que F inversa de B es abierto. ¿Ok? Entonces tenemos esa dirección. La otra dirección, suponga que F inversa de B es abierto para todo B abierto.
hay que probar que la función es continua. Entonces, sea C que pertenece a D, voy a probar que es continua en ese C. Y epsilon mayor que 0. Sea C que pertenece a D y epsilon mayor que 0. Entonces, yo sé que la bola de radio epsilon y centro f de C es un abierto. ¿Ok? Vean que, ¿qué es lo que estoy suponiendo aquí? Estoy suponiendo que f inversa de un abierto es abierto para todo abierto. Entonces, como estoy suponiendo que es cierto para todo abierto, puedo usar uno particular que me sirva para concluir el teorema. Entonces, dado un punto C, estoy agarrando una bola de radio epsilon alrededor de la imagen de C. Ok. Entonces, eso es lo que quiere decir por la hipótesis. Voy a ponerle, bueno, no importa. Entonces, por la hipótesis, la imagen inversa de esa cosa es también un abierto. ¿Ok? Y eso es un abierto que contiene a C. Eso es un abierto que contiene a C. Por lo tanto, existe delta mayor que 0, tal que la bola radio delta de centro C está contenida en esa cosa. Es decir, es un abierto que contiene es un abierto y C es un punto de ese abierto, entonces existe una bola alrededor de ese punto completamente contenida en el conjunto. Y vean que eso lo que me dice es que F de la bola de radio delta centro en C está contenida en la bola de radio epsilon y centro F de C. Y eso se los había dado la vez pasada como una definición equivalente de continuidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, esa última línea? Si yo agarro un X en la bola de radio delta centro C, eso quiere decir X menos C menor que delta. Si yo agarro la imagen de ese X, entonces quiere decir que está contenida en la bola de radio epsilon centro F de C. Es decir, que F de X menos F de C es menor que epsilon. Entonces, eso es otra forma de dar la definición de continuidad. Entonces, eso quiere decir que F es continua en C y C era un punto arbitrario de D, ¿verdad? Entonces, estoy probando que es continua en todo punto de D. ¿Okay? Y esto concluye la prueba del teorema. Entonces, eso es una caracterización de continuidad que no depende de las normas. Simplemente la imagen abierta de un abierto, perdón, la imagen de un abierto es un abierto. Preguntas hasta ahora. Un ejemplo acá. Sí, F
de RD en R es continua, entonces el conjunto, voy a ponerle A, igual el conjunto de las X, tal que f de X es mayor que una constante C, es un conjunto abierto. Me preguntan aquí en el chat si puedo repetir en qué consiste esa otra forma de definir continuidad. Voy a explicar este ejemplo y ya casi lo vuelvo a repetir. Recuerden que tienen la opción de levantar la mano y preguntar, porque a veces la notificación del chat no me la enseña, pero sí me enseña la de levantar la mano. Ok, bueno, entonces voy a explicar este ejemplo y ya casi recuerdo lo de esa definición. Si f es, si yo tengo una función continua, entonces ese conjunto es abierto. ¿Por qué es abierto? Vean que A es la imagen inversa de el intervalo de CA más infinito. Y C más infinito es abierto. ¿Ok? Entonces, ese conjunto es abierto. Y, por ejemplo, el conjunto B, el conjunto de los X, tal que f de X es igual a una constante, es cerrado. Pues B es igual al conjunto de los X, o lo voy a poner así. Eso es la imagen inversa de menos infinito a C, unión, la imagen inversa de C a más infinito, todo eso complemento. Y cada uno de estos son imágenes inversas de abiertos, entonces son abiertos. ¿Ok? Quedó la pantalla en negro, ¿verdad? Sí, eso lo quería decir. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Los dos levantaron la mano para eso? Tengo que Julia levantó la mano y Joshua fue el que acaba de hablar, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ya casi arreglo esto, no sé por qué me quedó en negro la pantalla. Julia, iba a preguntar algo. No, profe, fue lo que le escribí por chat. Ah, ok, perfecto. Entonces voy a cerrar la aplicación. A veces se cae rarísimo, entonces voy a cerrar y volver a abrir. Ahorita, ¿qué le sale? ¿Todo en blanco? ¿O no le sale nada? Vale, nada. Sí, en blanco, vamos lo de los... Solo el chat, solo la... Sí, Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a buscar las notas de la clase pasada. Creo que había mencionado lo de la definición esta alternativa de continuidad. Ya casi. La clase del lunes fue el 13, ¿verdad? No, sí, 13 de abril. Ok. Ya casi les comparto el documento. Yo creo que yo he hecho un dibujillo pasada. Ok. Aquí está, vamos a ver.
Le sale un documento. Sí. Ah, ok. Entonces, ese es el documento de la clase de la vez pasada. Acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Eh, vamos a ver. La definición dice que x menos c menor que delta implica f de x menos f de c menor que epsilon. Esa es la definición usual de continuidad. Ahora, arriba en la segunda mini página, dice que x menos c menor que delta es lo mismo que decir que x está en la bola de radio delta centro c. ¿Verdad? Eso quiere decir que la distancia entre x y c es menor que delta. Entonces x está en una bola centrada en c y radio delta. Y de igual forma, f de x menos f de c menor que epsilon quiere decir que f de x está en una bola de centro f de c y radio epsilon. ¿Ok? Entonces, el dibujillo acá, pueden ver el cursor, la flecha donde la tengo. Sí, sí, ahí se va viendo. Ah, ok. El dibujillo acá dice lo siguiente. Si yo tengo f de c acá, y yo tengo un epsilon mayor que 0, la definición dice que existe un delta al lado de acá, tal que si x menos c es menor que delta, o sea, si x está en la bola de centro c y radio delta, entonces la imagen de cx viene a caer en la bola de centro f de c y radio epsilon. ¿Ok? O sea, si tengo una bola pequeña acá, existe una bola pequeña en el dominio, tal que todos los puntos de esa bola van a caer en la bola del codominio. Y eso es exactamente esta línea de acá arriba, la que está subrayada. Dice que la imagen de esta bola en el dominio, es decir, todos los puntos de esta bola, cuando le saco la imagen, caen en esta otra bola. Entonces, esa es otra forma de decir la definición de continuidad. Básicamente es otra forma de decir que si yo tengo una bolilla pequeña en el codominio, puedo encontrar una bola pequeña en el dominio, tal que los puntos de esa bola, cuando le saco la imagen, caen en esta bola pequeña. O sea, si están cerca acá, están cerca acá. Entonces, esa era otra definición alternativa que teníamos de continuidad. Y esa fue la que usé en esta prueba. ¿Ya queda un poquillo más claro? Sí, profe, gracias. Ah, bueno, con gusto. Voy a compartir de nuevo la... Vamos a ver. Ya le sale de nuevo la pizarra. No, lo que sale es el documento. Extraño. No, es que compartí otra vez el mismo documento. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces voy a dejarlo ahí por si le quieren sacar foto pantallazo unos segundillos y ya casi paso de página. Ok. Entonces, tenemos eso. La definición anterior tomaba el dominio como abierto. Y en la prueba cada rato estábamos tomando intersección con D porque queríamos que los puntos estuvieran en el dominio, ¿verdad? Uno simplemente puede decir al inicio que todos los puntos estén en el dominio. Pero ¿qué pasa cuando el dominio no es abierto? Entonces, nota
D se puede tomar no abierto considerando la siguiente definición. Tenemos la siguiente definición. Decimos que O es abierto relativo a D o abierto en D si existe un U abierto en RD. Bueno, aquí D es un subconjunto de RD. Si existe un U abierto en RD, tal que O es igual a U intersección D. O sea, básicamente, ¿qué es lo que dice eso? Lo que dice es que el dominio puede no ser abierto. Y si yo tengo un abierto más grande que se puede salir del dominio, ese es mi abierto U. Esto de acá, eso va a ser mi O, que es de intersección U. Eso es lo que vamos a llamar un abierto relativo en D. Es decir, vean que como conjunto no es exactamente abierto, porque tiene una partecilla abierta acá, pero tiene una parte cerrada acá correspondiente a la frontera de D. En el caso de ese dibujo. Pero eso es lo que se llama un abierto relativo o es abierto en D. Eso quiere decir que es parte de un abierto más grande que no necesariamente está contenido en D. Es decir, el U se sale un poco, pero el O es la parte de ese abierto que está en D. Entonces eso es lo que se llama ser abierto relativo. Y de igual forma se puede definir cerrado relativo. Básicamente, o sea, intuitivamente, lo que quiere decir es que la parte del conjunto que está dentro, que está en el interior de D, no tiene frontera. Pero que con eso puedo decir que voy a enunciar el teorema un poco diferente. Teorema: F es continua. F es continua en D, un subconjunto de RD, si para todo B, subconjunto de Rm abierto, se tiene que F inversa de B es abierto en D.
¿Ok? En el anterior era simplemente abierto, porque estábamos tomando D abierto. Aquí lo único que quiero es que sea abierto en D. Entonces, voy a devolverme un momento a la prueba anterior. En la prueba anterior decía que si yo muevo, perdón, si yo muevo el cursor aquí en la pantalla, no sé, ¿se ve el cursor donde lo tengo o no? Sí, ¿Sí se ve? Ah, ok. sí. Pensé que no. Entonces, vamos a ver qué era lo que iba a decir. Ah, bueno, en la prueba, en la parte, la primera parte, la primera dirección, este, estamos en que f está contenido en D, y vean que acá puse Y pertenece a esta bola intersección D, en esta parte de abajo. Y pertenece a la bola intersección D. Si con la definición, o sea, ¿por qué puse esto? Porque quería que el Y se mantuviera en el dominio. Con esta otra definición, con la definición que les acabo de dar, no me interesa eso, porque precisamente la definición de abierto relativo dice que se puede salir, es decir, que lo importante es que esté en eh, un abierto relativo, es decir, que a la hora que sea un abierto intersecado con D. En otras palabras, la prueba de eso es exactamente la anterior, pero sin preocuparse por estas cosas, de que esté en D, porque simplemente Y pertenece a esa bola y ya sabemos que esa bola intersección D va a ser un abierto relativo y la prueba funciona igual. Entonces, con eso uno se quita de encima tener que estar pidiendo intersección con D y que el dominio sea abierto. Entonces, la prueba de eso creo que yo la puse en la lista de ejercicios, o no recuerdo. Me parece que yo puse eso en la lista de ejercicios. Ok, también en la lista de ejercicios puse que probar que esta definición también sirve si se cambia abiertos por cerrados. Es decir, F es continua si y solo si la imagen abierta de un cerrado es cerrado. Básicamente, trabajando con complementos se puede probar eso. Preguntas hasta ahora. Otro teorema. Va a ponerlo como proposición mejor. Voy a dividirlo en dos. Sean F y G de RD en RM continuas en D. Pongámoslo continuas en un punto C. Entonces, uno, CF más menos G, o bueno, voy a ponerlo con más, es continua y voy a cambiar este C por otro valor, voy a ponerle alfa. Alfa F más G es continua en C. Para todo alfa que pertenece a R. Básicamente eso lo que prueba es que la combinación lineal de funciones continuas es continuas. 2.
f.g de Rn en R es continua en C, donde ese es el producto punto, voy a quitarle esta A y mejor lo pongo uno solo. Si M es igual a 1, o más bien voy a ponerlo así. Que lo tengo escrito un poco raro. No lo dejo como estaba. Si f es una función de Rd en Rm y g es una función de Rd en R, son continuas. Son continuas en C y g de C es distinto de 0. Entonces, f entre g es continua en C. ¿Ok? La prueba de eso no es exactamente la misma que en este 250. O prueba a repetirlo de 250 o hacerlo por sucesiones. ¿Ok? Es decir, si una sucesión converge, perdón, si las dos sucesiones convergen a un punto, la suma de las sucesiones converge a la suma de los dos puntos, y las imágenes convergen, o sea, porque ya tenemos caracterización de la función por sucesiones. Entonces pasan todas sucesiones y se puede probar así de manera fácil. Creo que sí lo habíamos hecho en 250, o no recuerdo. O si no, hacen lo usual, ¿verdad? La suma de dos cosas, usan epsilon medios, etc. Pero la prueba es sencilla. Vamos a ver qué hora es, son las 11:20. Vamos a ver qué más les digo. Vamos a ver, quiero darle unos 10 minutillos más. Entonces no sé si tienen preguntas hasta ahora. Mientras selecciono cuál teorema les doy para terminar. Ok, voy a darles el siguiente teorema. Y lo probamos y con eso terminamos por hoy.
teorema, sea F continua, definida en un conexo C, entonces F de C también es conexo. O sea, si una función es continua, la imagen de un conexo es un conexo. Y la imagen de conexo, la definición de conexo la di hace más de un mes, en la primera semana que tuvimos de clase, creo. Entonces, para recordar, recuerden que un conjunto es conexo. Básicamente, si existen dos abiertos, un conjunto es disconexo, más bien, si existen dos abiertos que los separan en dos pedazos disjuntos. Es decir, existen dos abiertos tal que el conjunto está contenido en los dos abiertos y hay un poco en una parte y un poco en la otra. Y los dos abiertos son disjuntos. Ahora, con la definición de abiertos relativos, la definición de conexo se puede simplificar un poco más. Ahorita la menciono. Bueno, voy a escribirla mejor de una vez. Un recordatorio. C es disconexo. Es un recordatorio, pero la voy a reescribir con la nueva definición. Julia, levanta la mano. Profe, es que yo tengo una duda, ¿por qué cuando uno habla de conexos y todo eso, uno busca que los conjuntos sean abiertos? ¿Por qué tienen que ser abiertos? El conexo no necesariamente es abierto, No, pero pero cuando usted la definición, usted siempre dice que existan dos abiertos, ¿por qué tienen que ser abiertos? ya voy a escribir la definición esta, el recordatorio, y voy a hacer un dibujillo para que vea para qué tienen que ser abiertos en este caso. Ah, bueno, ok. Ajá. Bueno, voy a escribir el recordatorio y ya casi hago el dibujillo. C es disconexo si existen A y B. De hecho, voy a poner recordatorio entre comillas porque voy a escribir la definición un poco diferente. Si existen A y B abiertos en C, esto es lo que estoy agregando diferente, abiertos en C, tales que son disjuntos, no vacíos, voy a escribirlo en palabras mejor, abiertos en C, no vacíos, disjuntos, tales que C es igual a unión B. Esa no es exactamente la misma definición que vimos antes, sino que estoy combinándolo con la definición de abiertos relativos. La definición de antes decía que existían abiertos A y B, no abiertos en C, sino abiertos en general, que eran disjuntos. Lo de no vacíos era que A intersección C y B intersección C son no vacíos, pero aquí a la hora de tomarlos en C, ya estoy diciendo que A intersección C y B intersección C son no vacíos, y C es exactamente igual a la unión. En la definición que teníamos antes, C estaba contenido en la unión.
porque los abiertos se podían salir. Aquí como estoy tomando los abiertos relativos en C, entonces cada uno de esos abiertos está contenido en C, entonces es igual a la unión. Pero la idea del dibujo, para responder un poco a la pregunta de Julia, es que un conjunto, vamos a ver, un conjunto es disconexo si lo puedo separar por medio de dos abiertos. Entonces, digamos, un conjunto es disconexo, digamos que esos sean A y B, y el conjunto C es todo. O más bien va a escribirlo de esta forma. Digamos que ese es mi conjunto C. El conjunto C es todo lo negro de adentro. Un conjunto es disconexo si lo puedo separar por dos abiertos. ¿Por qué se toman abiertos? Porque la idea intuitiva de que sea disconexo es que sean dos pedazos disjuntos, ¿verdad? Tenemos un pedazo aquí que no se comunica con este otro pedazo acá. Si yo los tomo cerrados, por ejemplo, si yo los tomo cerrados, cabe la posibilidad de que un punto aquí, vamos a ver, qué sé yo, si yo tomo uno cerrado y otro abierto, por ejemplo, cabe la posibilidad de que, vean que si es cerrado y abierto, este punto está en el de la izquierda, pero no está en el de la derecha. Pero este punto conectaría los dos pedazos. Entonces no serían dos piezas, sino que sería una sola pieza donde se pueden conectar por medio de este punto. O sea, por medio de este punto puedo pasar de un lado a otro. Entonces, al final de cuentas, aunque sea solo un puntillo, es una pieza. O incluso puede que compartan un segmento. Puede que haya un segmento acá que pertenezca a este conjunto de la izquierda, que no pertenezca al de la derecha porque está abierto, pero ese pedacillo pertenecería a la unión, entonces igual habría una sola pieza. Entonces, para que la idea sea de dos, la idea de desconexo sea que sean dos piezas por aparte, eh, se toman abiertos para asegurarse que no haya aquí puntos en común que conecten ambos. No sé si me voy a entender un poco. Sí, profe, ya queda claro. Ah, ok. Entonces, sí, bueno, esa es la idea. El dibujillo que hice acá, que hice acá arriba, es con respecto a la definición anterior que teníamos de disconexo, que era que eran dos abiertos que los separaban. Pero con la idea de abiertos relativos, cada uno de los dos pedazos negros es el abierto relativo correspondiente. Es decir, el pedazo, este sería A y este sería B. Y los abiertos rojos son eh, los abiertos que intersecados con C me dan el abierto relativo. Pero bueno, para probar esto y terminar por hoy, pues queremos probar que FS es conexo. Suponga que no. Suponga que FS es desconexo. ¿Ok? Entonces existen A y B abiertos
disjuntos tales que, aquí estoy usando la definición vieja, f de C está incluido en la unión B, f de C intersección A es distinto de vacío y f de C intersección B es distinto de vacío. Pero como f es continua, y A y B son abiertos, entonces f inversa de A y f inversa de B son abiertos. ¿Ok? No estoy viendo lo que escribió abajo. Veo como última línea, F es continua y entonces las inversas son continuas. Ahora sí. Ahora sí. Es que a veces se me pone la barra de Windows y tapa lo de abajo. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora no. Exactamente. Ok. Ahora sí. Entonces, tenemos eso. Son abiertos, entonces las imágenes inversas son abiertos. Pero básicamente lo que vamos a ver es que esas imágenes inversas van a desconectar al conjunto C original y eso sería una contradicción porque el conjunto original es conexo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como f de C intersección A es distinto de vacío, existe un valor de Y, o, ¿cómo lo pongo? Sí, existe un valor de Y que pertenece a esa cosa. Entonces, existe un valor de Y que pertenece a la imagen de C intersección A. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe X que pertenece, o sea, existe un Y que pertenece a la imagen de C y pertenece a A. Eso quiere decir que existe un X que pertenece a C intersección imagen inversa de A. ¿Ok? Porque si Y está en la imagen de C, quiere decir que hay un C cuya imagen es Y. Y si Y está en A, ese X que existe, su imagen está en A. Entonces eso por definición es estar en la imagen inversa de A. O sea, en otras palabras, esto quiere decir que C intersección F inversa de A es distinto de vacío. Similarmente, C intersección F inverso de B es distinto de vacío, usando el mismo argumento. Entonces, C intersección imagen inversa de A y C intersección imagen inversa de B son distintos de vacío. Es fácil ver que como A intersección B es igual a vacío, la imagen inversa de A intersección imagen inversa de B es igual a la imagen inversa de vacío, que es vacío. Aquí lo importante es que la imagen inversa de la intersección es la intersección de las imágenes inversas. Con imagen inversa se respetaba la igualdad. Ok, entonces son disjuntos. Es decir, imagen inversa de A y imagen inversa de B son disjuntos. Entonces ya tenemos que son disjuntos, son abiertos y las intersecciones con C son vacíos. Y falta ver que C está contenido en la unión de ambos. Pero como f de C está contenido
Como la imagen de C está contenido en A unión B, quiere decir que todo punto cuya imagen esté en C, las imágenes de todos los puntos en C están contenidos en la imagen de A, están contenidos en A unión B. Eso quiere decir que C está contenido en F inverso de A unión F inverso de B. ¿Ok? En otras palabras, F inverso de A y F inverso de B desconectan a C. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, la imagen de C tiene que ser conexo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente porque las funciones continuas agarran abiertos y los devuelven a abiertos. Entonces, si yo desconecto por abiertos el codominio, cuando me devuelvo, eso me da una desconexión por abiertos del dominio. Vean que básicamente una función continua lo que me dice es que si tengo abiertos en el codominio, eso lo traduzco en abiertos en el dominio. Eso me va a ayudar también a probar que la imagen de un compacto es compacto, porque si tengo un cubrimiento abierto en el codominio, yo me devuelvo y obtengo un cubrimiento abierto del dominio. Entonces, si obtengo subcubrimientos finitos para el dominio, eso me genera un subcubrimiento finito para el codominio. Entonces, también vamos a probar que la imagen de un compacto es compacta. Preguntas sobre la clase. Profe, Ajá. puede hacer ese, digamos, ese dibujito que hizo ahí del abierto, ¿cómo es que se llama ese tipo de abierto? Abierto relativo. Nuevo, ese abierto relativo. ¿Cómo sería si esa es la definición anterior que vimos? ¿Cómo sería el dibujo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, o sea, el dibujito ese que es con respecto a la anterior. Ajá. Tenemos acá dos, o sea, el conjunto C es el conjunto negro. Y estamos separando C por medio de dos abiertos que lo contienen. Y con la definición nueva, los abiertos relativos son los dos pedacillos negros. O sea, la definición nueva, con la definición nueva, el dibujo sería solamente esto. O sea, esos serían los abiertos relativos y el C sería A unión B. Entonces, esa es la idea. Y con la definición vieja, Con la definición vieja, con la definición vieja, más bien los abiertos, el C sigue siendo la parte negra y los abiertos serían las cosas rojas. Es decir, el abierto relativo vamos a ver acá, voy a escribirlo así. Esto es A intersección C y esto es B intersección C. O sea, los abiertos relativos son estos. Los pedacillos negros. Es decir, el abierto relativo es el abierto grande intersecado con el conjunto pequeño. o sea, le quito C más bien. ¿Perdón? En la definición vieja de abierto le quitaría la parte negra. No, la parte negra siempre está. La diferencia es que es el abierto. En la definición vieja, el abierto era algo más grande.
Y en la definición nueva, el abierto es solo el pedacito pequeño. Solamente me interesa la parte del abierto grande que está dentro. Ah, ok. Y una pregunta, y al final usted dijo que F inversa de A y F inversa de B desconectan a C. Es que por ahí en un libro había escuchado algo de que desconectan no, de forma no trivial a C. ¿A qué se Sí, refieren con eso? No sé si usted haga. no trivial quiere decir esto que probamos al inicio. Aquí probamos que C está contenido en ambos y la intersección con cada uno de ellos es no vacío. Es que yo podría decir que C está contenido en ambos, pero solo está contenido todo en un pedazo. Ah, y que Pero los no, otros. no trivial quiere decir que hay un poquito de C en cada uno de ellos. Pero la Ah, definición de ok. desconexión ya incluye el hecho de que sea no, o sea, la definición que yo di de desconexión ya incluye el hecho de que sea no trivial, de que haya un pedacito en cada uno de ellos. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. ¿Qué más? Ok, si no hay más preguntas sobre Profe, la... Ah, sí, perdón. el recordatorio, bueno, la nueva definición solo se puede aplicar para este tema, que es la continuidad lanzada, pero no se puede usar para lo que habíamos visto en el comienzo, que eran las bolas, cuando se dio Se la puede definición aplicar, original. se puede redefinir casi que todo. Ok, Porque, por ejemplo, incluso con compacidad, uno puede decir que el cubrimiento es por abiertos relativos, si uno quiere. Se puede hablar de... O sea, esta definición aquí es más útil por el hecho de que una función puede que esté definida solamente en un dominio que no sea todo, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede tener una función como, qué sé yo, raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 menos 1. Esa función. El dominio de esa función es solo cuando lo de adentro es positivo. O sea, sería como el exterior de una bola. Entonces aquí, cuando uno trabaja con funciones, puede que no necesite trabajar con todo Rn, sino con solamente un dominio. Entonces nos interesa a veces ver qué pasa solamente en el dominio de la función. Entonces aquí es muy útil saber lo de los abiertos relativos porque eh, nos interesa centrarnos solamente en el dominio. Y abiertos relativos es básicamente eso, considerar qué parte del abierto está contenido dentro del dominio. Pero sí, se puede usar en todo lo anterior también. Se puede redefinir todo utilizando la idea de abiertos relativos. ok, está bien. Gracias, profe. Me gustó. ¿Qué Profe, más? una pregunta. Ajá. Para las horas de consulta, no me acuerdo en qué habíamos quedado al final. Eso, ¿usted va a hacer como igual conferencias por Zoom o va a ser por medio de correo o por Telegram? Va a ser de nuevo, si la consulta se puede contestar por Telegram, pues por Telegram. Pero también está la opción de durante las horas de consulta que están establecidas en la carta, yo estoy disponible por si alguien necesita una explicación ya más a profundidad, puede ser por Zoom. Pero Ok, ustedes pueden mandarme correos en cualquier momento o mensajes de Telegram. ok, perfecto. ¿Y Ujú. las horas de consulta ya están las que son en la carta nueva, digamos? Correcto, ya están en la carta del estudiante. Si no me equivoco, Ok, eran martes de 10:30 a 11:30 y jueves de 1 a 2:30, me parece. perfecto, gracias. Ok. Bueno, voy a parar aquí la grabación.